de la columna, de tal forma que el paciente se necesita estar de cúbito prono para poder realizar la palpación. Iliocostales. Se origina en la cara medial de la cresta ilíaca y la aponeurosis toracolumbar y se inserta en la superficie posterior de las costillas de la 1 a la 12ª y en las apófisis transversas de la C4 a la T1. Su acción es extensión de columna y flexión lateral de columna. Para realizar la palpación se le pide al paciente que haga una extensión de columna y aquí se puede palpar el ilio costal. Músculo dorsal largo o longuísimo. Su origen es la aponeurosis toracolumbar de la apófisis transversas de la L5 a la T1. De L5 a T1. Y apófisis articulares de la C4 a la T1. Su inserción es la apófisis transversa de T1 a T12 y de C2 a C6. La acción es extensión de columna, flexión lateral de columna y rotación de la cabeza y cuello. La palpación es deslizar los dedos diagonal al ángulo medial de la escápula y pedirle al paciente que por favor levante el cuello y la espalda. Y aquí se puede palpar el dorsal largo o longuísimo. Músculo espinales. Su origen es la apófisis espinosa de la L2 a la T11 y de T2 a C7 y los ligamentos nucales. Se inserta la apófisis espinosa T1 a T8 y de C2 a C4. Su acción es extensión de columna y rotación de la cabeza y cuello. Para la palpación se le pide al paciente levantar la cabeza y extensión de tronco. No tanta pesada. Y aquí es palpable el músculo espinal. Cuadrado lumbar. Se origina en la cara posterior de la cresta ilíaca y ligamentos iliolumbares. Se inserta en la apófisis transversa de L1 a L4 y borde inferior de la duodécima costilla. Serrato posterior. Se origina en las apófisis espinosas de C7 a T3 y se inserta en la superficie posterior de las costillas de la 2 a la 5ª. Se palpa pidiendo al paciente que inhale fuertemente y aquí se palpa el serrato posterior. Semiespinoso. Se origina en la apófisis transversa de C4 a T12 y se inserta en la apófisis espinosa de C2 a T4. Para la palpación se le pide al paciente que eleve la cabeza y extienda el tronco. Y aquí es más palpable el semiespinoso. Vamos a ver. Veremos los músculos anteriores, abdominales. De tal forma necesitamos que el paciente esté de cúbito supino para poder hacer la palpación. Vamos a ver el recto abdominal.
El origen está en el pubis de la cresta. ¿Ya? Se origina en el pubis, cresta y sínfisis. Su inserción está en las costillas de las 5 acá, a las 7. Cartílago costal y apófisis sifoides del esternón. La acción es flexión de la columna vertebral. ¿Qué hace? Acción de encéfalo. Saber el oblicuo externo. Su origen está en la superficie externa de la quinta a la 12ª costilla. Y su inserción está en la cresta anterior del ilion. Desde la inserción. Bueno, su inserción viene de la cresta anterior del ilion. Tuberosidad del pubis y aponeurosis abdominal. Su acción es flexión de la columna vertebral. Flexión de la columna vertebral. Flexión lateral de columna hacia los laterales. Rotación de la columna vertebral hacia el lado opuesto. Y comprensión y sostén de los órganos del abdomen. Transverso abdominal. Su origen está en la superficie interna de la 7ª a la 12ª costilla. Y su inserción está en la apófisis abdominal. Aponeurosis abdominal. Se le pide al paciente para hacer el extracto del músculo que exhale el aire como si estuviera. Exhalar, bótelo todo.